Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar, mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar, mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Porque estamos aquí para adorar. Porque estamos aquí para adorar. Alabado sea el nombre del Señor. Con esa preciosa melodía cantada por nuestro hermano Ernesto y acompañado en su piano, damos principio, comienzo a esta fiesta, a este evento, porque cuando nos congregamos en la casa del Señor y lo adoramos, Él se manifiesta. Y la manifestación de Dios es una necesidad en el ser humano. Es indispensable, es urgente el que podamos sentir y recibir de Dios en nuestras vidas la situación de los conflictos que hay en el mundo, como está la humanidad desesperada y muchos angustiados, enfermos, con distintas situaciones, mayormente se debe a que no buscan a Dios, a que no se acercan a un templo para recibir el mensaje, la enseñanza de la palabra del Señor. En esta hora saludamos a los hermanos que se han esforzado, se han sacrificado y han llegado a la casa del Señor, esperando que otros también se puedan esforzar y puedan llegar y con nosotros compartir la bendición del Señor. Saludamos a esa audiencia que tan amablemente nos está escuchando. Realmente nos sentimos agradecidos del Señor y de los que nos prestan su atención, los que nos escuchan y nos ven, los que sacan tiempo para dilatarse o detenerse y poder recibir de parte del Señor. Hoy vamos a estudiar sobre la comunidad en el reino del Señor.
piensa la iglesia, cómo la iglesia debe y puede ser para agradar a Dios y cumplir con la misión. La verdad central es que la comunión de la iglesia es la comunión del reino. El comunicarnos, el compartir, el estar juntos en el sentido de aquello que concierne a la obra del Señor. El versículo clave en Mateos capítulo 18, el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La porción bíblica que vamos a estudiar se encuentra en Mateos capítulo 18, desde el versículo 1 y 4, 15, 16, versículos 23, 24 y del 27 al 30. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a los niños, puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo por un favor para buscar de ofrecer, digo, Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. y comenzando a hacer cuenta El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Sabiendo que el siervo arribó a uno de sus santos, debía Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, malvado, perdón, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Padre, te damos gracias en esta hora por este privilegio tan grande de poder haber llegado al templo. Señor,
y dedicarte nuestras vidas, nuestro cuerpo, alma y espíritu. Consagrarlos, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo traemos al altar y te lo presentamos porque sentimos un agradecimiento grande por lo mucho y lo bueno que de ti hemos recibido en esta hora. Oh Señor, te damos gracias por habernos hecho parte de tu reino que has estado estableciendo en la tierra a través de la iglesia. Oh Señor, permítenos como tú quieres y deseas que podamos tratarnos, que podamos comunicarnos, que podamos, Señor, reconocer que somos tus hijos, tú eres nuestro Padre y nosotros somos hermanos. Bendice la etnología, los hermanos que nos van Señor, a presentar estos cánticos. Bendice, Señor, la audiencia que estará escuchando y que desean también ellos ser parte de tu reino. Bendice a nuestro hermano que va a exponer el estudio, Señor. Únquele y ósale para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a adorar al Señor. ¡Qué bueno! Tenemos a nuestra hermana que nos va a ayudar. Alabado sea el Señor, con toda libertad, hermana. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. La gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Santo eres. Pues en esta hora Gloria a Dios. le vamos a dar la gloria y la honra al Señor. Si me acompañan a cantar el corito, viva la fe, viva la esperanza, aleluya. Cuando le agradecemos al Señor, ¿verdad? Que tenemos un día más de vida, gloria a Dios. Como decía el pastor, cuánta gente, cuánta crisis no hay alrededor del mundo, no importa las clases sociales, sea alta, sea de middle class o low class, todo es lo mismo, ¿verdad? Donde quiera escuchamos, donde quiera vemos que pues las personas están desesperadas, no encuentran un refugio, y el refugio es Cristo cuando uno obedece al Señor. Aleluya. Estamos listos. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Gloria a Dios. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Aleluya. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza.
no dicen que viva Cristo, le abren las puertas al enemigo con tanta verdad, tanta tecnología, tanto que en las redes sociales se ve, pero uno como cristiano no sabe que uno debe de dirigir a sus hijos en el camino de Cristo. En el hogar vive Cristo, aleluya. Ahora vamos a leer la palabra en el Salmo 36. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Si se pueden poner de pie para reverencia a Dios, aleluya. Bendito Dios, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, Señor, por estar aquí, eterno Dios de la gloria. Santo eres. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita la maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia, pero eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano del impío no se mueva. Ahí cayeron los hacedores de iniquidad, y fueron derribados y no podrán levantarse. Aleluya. Gloria a Dios, bendito Dios. Aleluya. Como sabemos que el enemigo, ¿verdad?, ya está derrotado. Gloria a Dios, bendito Cristo. Aleluya. Pueden sentarse. Entonces, ahora vamos a cantar el coro, en Cristo rompe las cadenas. Aleluya. ¿Cuántos han roto las cadenas del Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Santo eres, Señor, aleluya. Cuando Cristo, ¿verdad?, rompe las cadenas, hermanos, espíritu de muerte, enfermedades se van. Todo lo que el mundo padece se puede ir cuando Cristo rompe las cadenas, porque no hay quien lo rompa, hermano. A veces nosotros buscamos, confiamos en el doctor, confiamos en el psicólogo. No hay nadie más que el único doctor de doctores es el Señor, aleluya. Y aquí está un testimonio mío que el Señor rompió las cadenas, ¿verdad?, de muerte. Cuando yo iba al hospital, pues los doctores siempre me decían que
que no tiene nada, regrésese a su casa, hasta que un día el Señor me permitió conocerlo. Y gloria a Dios que estoy aquí, porque si no, pues tal vez el espíritu de muerte me hubiera llevado, ¿verdad? Bendito sea Dios, que el Señor sigue hasta ahora. Eso ya pasó hace muchos años, pero hasta ahora el Señor sigue rompiendo cadenas. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro último coro se llama Viva la fe, viva la esperanza. Con la sombra de Pedro. Con la sombra de Pedro, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Con la sombra de Pedro. Se sanaba el enfermo, con la sombra de Pedro. Se sanaba el enfermo, no era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro era el Espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El Espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El Espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El Espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El Espíritu de Nazareno. Con la sombra de Pedro se sanaba el enfermo. Con la sombra de Pedro se sanaba el enfermo. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El Espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El Espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El Espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El Espíritu de Nazareno. Con la sombra de Pedro se sanaba el enfermo. Con la sombra de Pedro se sanaba el enfermo. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El Espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El Espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El Espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El Espíritu de Nazareno. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pues hasta aquí mi parte, que el Señor los bendiga, y le entregamos esta parte al querido pastor. Aleluya. Qué bueno, ¿verdad? Que nuestra hermana nos ha dirigido en la adoración, en la alabanza. Y agradecemos al Señor por cada hermano que está dispuesto a participar y a honrar al Señor a través de lo que le es posible hacer. Vamos de inmediato al estudio de la palabra. Luego le haremos unos anuncios que son muy importantes, pero ahora yo quiero que prestemos atención y recibamos la palabra del Señor. Nuestro hermano José Raúl Pizarro está a cargo en esta hora. Vamos a ser partícipes de esta gran bendición. Gracias, pastor. God bless you. Hermano, que Dios bendiga en esta noche. ¿Cuántos leyeron la enseñanza? Una enseñanza bien interesante, ¿verdad? Porque es basada en el capítulo 18 de Mateo y habla un poquito del reino de Dios, pero habla mucho de que, ¿qué me puede decir? Del perdón. Habla mucho del perdón. Y el Señor nos da, el Señor Jesús, una enseñanza muy grande aquí a través del perdón.
y cómo debemos de perdonar. Y el título de esta enseñanza es Comunidad en el Reino. Y en Mateo 18 encontramos una pregunta bien importante. Y la pregunta fue hecha por algunos discípulos. Yo me asumo o pienso que fue Jacobo y Juan, que eran los que siempre estaban interesados en tener una posición alta dentro del grupo y después en el reino. Porque acuérdate que ellos fueron testigos de cuando Jesús una vez había reprendido a Pedro, porque Pedro supuestamente era el líder del grupo cuando Jesús salía a orar, ¿verdad? Porque era Pedro que siempre daba la cara por el grupo. Entonces, al ellos ver que Jesús había reprendido a Pedro, no fue tanto a Pedro, a Satanás, porque Satanás estaba usando a Pedro cuando Pedro trató de imponerse de que Jesús no llegara, ¿verdad? Que no fuera entregado, ¿verdad? Ellos dijeron, espérate, ya este bajo de lista, al último de la lista, pues nosotros podemos asumir una posición más alta, porque mandaron hasta la madre a donde Jesús, ¿verdad? Que si sus hijos se podían sentar uno a la diestra y uno a la izquierda. Yo pienso que fue Jacobo y Juan que les hacen esta pregunta a Jesús: ¿quiénes son los más grandes en el reino de los cielos? En cualquier momento Jesús le podía decir que él era el mayor en el reino de los cielos. Mas sin embargo llama a un niño y lo para en medio de ellos y le dice a los discípulos: les aseguro que al menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Pero anteriormente Jesús le había dicho que el que hace la voluntad de su Padre entrará en el reino de los cielos. Pero ahora Jesús le está diciendo que hay unos requisitos. Muchos le ponen énfasis cuando leen Mateo 18 al niño, porque el niño representa humildad, y está bien. Pero el énfasis en sí es el reino, porque esa era la preocupación de los discípulos: ¿quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Y ellos no estaban familiarizados con el reino y de qué consistía el reino de los cielos. Y del reino es de lo que yo quiero hablar con ustedes en esta noche brevemente, para que entiendan por qué tienes que ser humilde y cómo ser humilde cuando tiene que ver con el reino de los cielos. La prioridad de Dios, sin lugar a duda, es salvar a la humanidad. Amén. Para mí, la segunda prioridad de Dios es que entiendan de qué consiste su reino. Porque de qué vale salvar la humanidad si no saben cómo comportarse en su reino. En Mateo capítulo 6, verso 33, Jesús nos dijo que buscara primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás será añadido. O sea que si haces estas dos cosas primero, nada de lo que tú necesites te faltará. Amén. Porque Dios quiere que tú descubras, que tú entiendas y entre en su reino. La primera instrucción que Jesús nos da en este pasaje de Mateo 6:33 es que busquemos, ¿verdad? Buscar el reino de Dios. Eso significa perseguir, estudiar, explorar, entender, aprender y considerar. El buscador tiene que tener el deseo de saber y poseer una pasión por eso que está buscando. Porque jamás yo le voy a poner mi energía y a gastar mi tiempo en algo que en verdad no me siento apasionado de encontrar. Lo voy a hacer sin ganas si lo hago. ¿No es así? Quiere decir que de mi parte tiene que haber una dedicación diligente y una preocupación de encontrar aquello que estoy buscando. Igualito que la mujer en el libro de Lucas, ¿verdad? El Evangelio de Lucas, él dice que había una mujer que se le perdió una moneda y comenzó a mover toda la furnitura y cogió la escoba y pegó a barrer porque ella necesitaba encontrar aquella moneda porque era sumamente importante para su vida. El reino de Dios tiene que ser buscado, estudiado, entendido y aprendido si quiero y deseo ser parte de él. ¿No es así? Una de las prioridades del creyente debe ser buscar el reino de Dios sobre todo, de darle valor a esa búsqueda.
no es buscar una religión, es buscar el reino de Dios sin permitir que ninguna otra cosa se convierta en competencia con el reino de Dios. Reino en griego es basilia, en hebreo es mamlacha. En las dos formas significa lo mismo, significa o quiere decir dominio. En términos practicales, un reino es la ley soberana de un rey sobre un territorio donde ese rey impacta ese reino con su voluntad, con su propósito y su intención. En pocas palabras, cuando Jesús habla del reino de Dios, Él está hablando del gobierno de Dios, de la ley de Dios, del dominio de Dios sobre todo. Es la voluntad de Dios ejecutada. Es la jurisdicción de Dios sobre todo lugar. La administración de Dios y su influencia sobre todo lugar. En pocas palabras, es la influencia gubernamental de un rey sobre todo, impactándolo con su voluntad personal, con su propósito, con sus intenciones, produciendo una cultura con valores y morales y un modo de vida que refleje los deseos de ese rey y que como ciudadanos de ese reino, esa sea nuestra naturaleza aquí en la tierra. Y estos caballeros, sin saber o reconocer esto, lo único que les preocupaba a ellos era quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Pero no es solamente buscar el reino de Dios, ¿verdad? Es buscar también la justicia de ese reino, ¿verdad? La justicia de ese reino viene siendo la ley disciplinaria. ¿De qué consistía? Para uno entender la naturaleza de un ciudadano de ese reino y experimentar una vida abundante, tienes que entender la ley disciplinaria de ese reino. Significa que tú sabes lo que debes de hacer y no debes de hacer, que tú sabes lo que es aceptable y no aceptable, y que tú sabes qué es lo que quebranta la ley de Dios o la ley de ese rey. Ser un ciudadano justo de ese reino es andar de acuerdo a la autoridad de ese rey y tener una relación con ese rey que ejecuta toda la autoridad. Es vivir de acuerdo a los principios de ese rey y cumplir con los requisitos de su autoridad. Y Jesús llama a un niño y se los pone de frente de los discípulos y le dice, Él le quiere enseñar a ellos, ¿verdad? Que si no cambian su actitud de querer ser mejor que el otro, de querer tener más atención, mira lo que yo he hecho, mira lo que he hecho, tomar toda la atención para ello, de querer ser mayor que los demás o mejor que los demás, no pueden entrar en el reino de Dios. Porque solo una persona humilde como un niño no le va a molestar cumplir con todos estos requisitos para complacer a aquel que ha puesto la ley y que tiene autoridad sobre ese reino. Y cuando un creyente es humilde y es parte del reino, tiene y puede recibir los privilegios gubernamentales de ese reino. ¿Cuáles son los privilegios? Si buscas el reino de Dios y su justicia primero, como hemos hablado, los privilegios son y es todo aquello que tú necesites será añadido a tu vida por parte de ese rey. Esa es la responsabilidad de un rey cuando tiene un reino para sus ciudadanos, sus súbditos, ¿verdad? De cuidarlos a ellos. Entonces Jesús, que es el rey del reino que nosotros le pertenecemos, ¿verdad? Nos cuida a nosotros, tienes varios privilegios para nosotros como ciudadanos de su reino. En formas como las necesidades físicas, necesidades sociales, necesidades emocionales, psicológicas, financieras, la necesidad de seguridad, de ser valorado y tener propósito en el reino de Dios. Porque el plan de Dios para el hombre era de extender su reino, su gobierno, aquí en la tierra. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza, para que nosotros representáramos a ese rey aquí en la tierra. Y lo digo a través de un principio que encontré en la Biblia que muchos hemos leído. Génesis 1:28.
sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la influencia y cultura del cielo aquí en la tierra, en la forma que podamos representar la naturaleza, los valores y las morales de Dios aquí en la tierra. Por eso fue que nos hizo a su imagen y semejanza, porque estamos supuestos a ser ¿qué? Un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios, a Jesús, al Rey que tiene toda autoridad y lo gobierna todo. Amén. Pero los discípulos no estaban interesados en eso, sino en quién iba a ser el más grande o el mayor, porque habían malinterpretado los valores del reino. Y Jesús dice, tú quieres ser el mayor, tú quieres ser el más grande, tú quieres el rango más alto, tú quieres tener poder. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar, cambia esa actitud de egoísmo. Humíllate como un niño y será el más grande en el cielo. Y los discípulos todavía, aún andando con Jesús, vivían en una forma ejemplificando a los fariseos. Antes de Jesús comenzar su ministerio, todo lo que ellos habían aprendido, lo habían aprendido de los fariseos en la sinagoga cada día de reposo. ¿No es así? Fíjate que ellos andaban con el rey y querían ser más grande que el rey. Querían ser más grande que Jesús. Porque si ya habían establecido que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios, 2 capítulos antes, Mateo 16, ¿cómo le van a preguntar quién es el más grande? Y por eso Jesús dirige ahora la conversación a él mismo, al más grande. Y Jesús le dice, el que recibe uno de estos niños, me recibe a mí. ¿Quién es él? El más grande. Jesús quería enseñarle que la humildad es el fundamento sobre el cual se construyen todas las demás virtudes espirituales y refleja un sentido de dependencia de Dios. Igual que los niños dependen de sus padres en sus hogares, el Padre Celestial que tenemos se deleita en que nosotros dependamos de Él. El que recibe un niño, dice Jesús, como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero si uno hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más valdría que murieran ahogados. En pocas palabras, él dice, más vale que se amarren una piedra de molino sobre el cuello y se tiren en el mar, ¿verdad? Que murieran ahogados. Esa era la práctica de la pena capital, lo que le llamamos en los Estados Unidos the death sentence. Era algo que practicaban los de Siria, los griegos y los egipcios. Jesús le advirtió a los creyentes maduros que evitara hacer tropezar a otros creyentes que no eran tan maduros, que eran recién convertidos, que estaban comenzando su jornada con el Señor, pero que también tuvieran cuidado si hacen a un creyente maduro pecar, porque todos tenemos debilidades. Y le deja saber que es un severo castigo que se espera a aquel que actúe de esa manera. Y fíjate, el castigo lo decide Dios, porque cada persona es individual y es diferente. Este ejemplo de Jesús es para que la iglesia entienda el peligro extremo del pecado. Nuestra responsabilidad es tratarnos unos a otros con respeto, con humildad y con amor. Si Dios que está en los cielos te valora a ti tanto que te llama a tu hijo, te llama a tu hija, ¿cómo yo no darte el mismo valor? ¿O soy yo mejor que Dios? Más nunca. No debemos menospreciar a otros. Él dice, prestan atención, tengan cuidado de no despreciar, de no degradar, de no tratar con desinterés, de no ignorar, de no tomar en cuenta o tener en bajo a uno de mis hijos, dice Jesús. Aún Pablo le dijo lo mismo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Pablo le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo de seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y pureza. La palabra nos dice que menospreciar es un pecado. Proverbios 14:21 dice, es un pecado
despreciar al prójimo, dichoso el que se compadece de los pobres. Así que cuidémonos nosotros, incluyéndome yo, que no despreciemos a otros porque pensemos que no saben nada y que venga el Señor y se los lleve a ellos y nosotros los quedemos porque lo sabemos todo. Proverbios 11:12 dice, y te lo voy a explicar en formas diferentes para que veas la profundidad que hay en este verso. Proverbios 11:12. El falto de juicio o el que carece de entendimiento desprecia o menosprecia a su prójimo, pero el entendido o el prudente calla o refrena su lengua. Tenemos que tener cuidado cómo le hablamos a otros. Yo sé que hay algunos, si somos honestos, hay gente que nos cansan, hay gente que nos hacen subir como la temperatura, pero si tú eres más maduro, hay formas en cómo lidiar con los asuntos porque ellos ni siquiera se dan de cuenta de lo que están haciendo. Filipenses capítulo 2, versos 3 al 5 nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Porque hay cosas en cada creyente, grandes y pequeños, maduros y no maduros, o sea, en niños todavía, ¿verdad? Los recién convertidos. Pero en cada uno de los hijos y hijas de Dios hay cosas dignas de alabanza. Si tienes entendimiento, eso es digno de alabanza. Si tienes sabiduría, eso es digno de alabanza. Si estás ejerciendo los ministerios que Dios te ha dado, eso es digno de alabanza. Si tienes amor, si tienes alegría, si tienes paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad o dominio propio, tienes el fruto del Espíritu Santo y eso es digno de alabanza. Pero es digno de alabanza para Dios porque todo lo que sabemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos es por la gracia de Dios. Amén. Porque Dios las preparó para nosotros ante de mano y todos tenemos la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que Jesús dice, ay de aquel que hace uno de estos pequeños pecar, porque si le haces daño a él o le haces daño a ella, me está haciendo daño a mí, dice Jesús. Entonces toma aquel niño y dice que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. That's deep. Dios tiene un cuidado especial por ti y por aquellos que se desvían. Tú tienes a un ángel y a veces son ángeles, dependiendo de la situación, que se encargan de ti. Y si tú lees bien la palabra del Señor, la palabra te deja saber que los ángeles tienen voluntad, que los ángeles tienen emociones, porque la palabra dice que se regocijan cada vez que alguien se arrepiente. Pueden hablar contigo si quieren, si ese es el mandato que ellos tienen. Lo leemos en Isaías capítulo 6, ¿verdad? Donde el ángel tomó un carbón del altar de Dios, se lo pasó por los labios a Isaías y le dijo, tus pecados son perdonados. Quiere decir que a Isaías de vez en cuando se le zafaban un par de palabritas. También el ángel se le presentó a Daniel en el capítulo 9, verso 21 de Daniel. El arcángel Gabriel se le presentó a María, se le presentó a José, se le presentó al papá de Juan el Bautista. Un ángel se le presentó a Pablo cuando estaba en el barco, ¿verdad? 2 ángeles sacaron a Pedro de la cárcel, de la prisión, y le dijeron, arranca y vete. Mateos 24:31, Jesús dice que los ángeles vendrán a recoger los escogidos. Hebreos 1:14 dice, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Y hay un sinnúmero de pasajes más.
Pero lo que quiero que entienda es que el Señor tiene un ángel que está encargado de ayudarte. De que tú lo veas o no lo veas, o que lo escuche o no lo escuche, es otra cosa. Pero a veces puede ser una persona, fíjate. Eso no lo digo yo, eso lo dijo la palabra de Dios. Hebreos 13, capítulo 13, versos 1 y 2. Dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así que lo dice la palabra, no yo. Porque Dios te ve como uno de sus niños. Y por eso Él dice que si alguien tiene 100 ovejas y una se pierde, no deja las 99 y se va en busca de la que está perdida. Yo creo que cada uno de nosotros lo hemos perdido aunque sea una vez. Yo me he perdido un sinnúmero de veces, buscando una dirección, buscando un lugar, buscando dónde comer, porque me gusta comer, pero me he perdido. Y cuando alguien se pierde, yo creo que ustedes se pueden poner de acuerdo conmigo, cuando alguien se pierde como que se desespera, ¿verdad? Como que te da ansiedad de solo pensar si encontrarás el lugar o el camino que está buscando. Ahora imagínate a un hermano o una hermana que se extravíe o se salga de los caminos del Señor. Ese hermano o esa hermana se siente perdida porque conoce la verdad, pero por razones en las cuales solo esa persona y Dios conocen, esa persona decidió apartarse, decidió alejarse, decidió seguir su propio camino. Pero durante el tiempo que esa persona está pasando por esa separación del resto de las ovejas, del resto de los hermanos, esa persona sin lugar a duda va a pasar por ansiedad, va a pasar por desesperación, va a pasar por dolores espirituales y un sinnúmero de consecuencias más. Ahora, la enseñanza usa a un pastor de ejemplo para buscar la oveja perdida. Pero la responsabilidad es de cada hombre y de cada mujer que son parte del cuerpo de Cristo. Porque Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidarnos unos a otros. ¿Qué fue lo que Caín le respondió a Dios cuando Dios lo llamó a cuenta por lo que le había hecho el hermano Abel? Caín le dice a Dios, ¿acaso soy yo el que debe de cuidar a mi hermano? Sí eres tú, sí soy yo, sí somos nosotros. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios de cuidar de nosotros mismos. Hebreos capítulo 3, verso 13 al 14 dice, mientras dure ese hoy, hablando de este día, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos en el principio. Dios no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y hermanos, es en la iglesia donde vamos a aprender estructura. Cómo se comporta un verdadero hijo o hija de Dios. Y a veces duele, porque somos humanos y aún estando en la iglesia vamos a cometer errores hasta que vayamos creciendo, hasta que vayamos madurando espiritualmente. Igual que cuando niños en nuestros hogares, ¿verdad? Tienen que aprender cómo comportarse, cómo no comportarse. Jesús también nos da los pasos necesarios para que su iglesia se mantenga fuerte y efectiva. Jesús sabía que habría conflicto dentro de la familia de Dios, porque somos humanos, pero somos una comunidad. En todas comunidades hay gente diferente, personas diferentes, con diferentes caracteres. Algunos más maduros que otros. No todos tenemos la misma espiritualidad, pero todos tenemos imperfecciones. Por eso Jesús nos da 4 pasos en cómo tratar con los conflictos en la iglesia
para resolverlos en una manera que beneficia a cada individuo y mantenga la unidad y la paz en la iglesia local. Él dice, si tu hermano peca contra ti, y esto es delicado, ¿verdad? Esto es bien delicado. Si tu hermano peca contra ti, y estamos dando la enseñanza de acuerdo a lo que Jesús dice, otra vez, es delicado, y si alguien se atreve a pensar que yo estoy diciendo algo erróneo, pues está diciendo que Jesús está mal, porque te estoy dando exactamente palabra a palabra lo que Jesús dice. Si tu hermano peca contra ti, en primer lugar, dice Jesús, ve a él o a ella a solas y hazle ver su falta. Lo que pasa es que muchos dan la vuelta y dicen, yo no me quiero meter en eso. Pero están pecando. Porque si tú dices vivir a través de la palabra del Señor, el Señor te está diciendo, ve a él o a ellas a solas y hazle ver su falta. Quiere decir que alguien ha cometido un pecado dirigido contra ti o contra otra persona. Pero alguien que se presume que es un creyente está cometiendo una acción de pecado. Aún Pablo en Gálatas 6:1 habla de cuando uno es sorprendido de una falta. Dice, vosotros que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, considera cómo lo va a hacer, con amor, con respeto y con humildad. Nos quiere decir que las personas dentro de la iglesia, cuando cometen pecado, tratan de hacerlo en una manera oculta. Como le dije, esta parte es delicada y sensitiva. Y espero que los que estemos aquí sean maduros y entiendan lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su enseñanza. Pero por eso Pablo dice que cuando son sorprendidos, o sea que esa persona no pensaba a ser descubierta, no pensaba que alguien lo iba a saber, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace el pecado? El pecado siempre oscurece nuestro entendimiento. Y tal persona cree que su pecado nunca será descubierto, pero Jesús nos dice lo contrario. Jesús dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Que lo que se diga en secreto se gritará de las azoteas. Nos deja saber que la luz todo lo revela. Tú sabes, en los salones grandes, lo que se llama en inglés chandeliers, que son una lámpara bien grande de cristal. En los salones grandes de conferencias, en los hoteles, que tienen muchas guindalejos de cristales, se llaman prismas, ¿verdad? En inglés se llaman prisms. Dentro de esas prismas de cristal, entre más delicado y caro es el cristal, dentro de esas prismas hay unas luces que cuando, dependiendo en el poder de la luz, cuando le da, refleja esos colores por las paredes del salón. Así es el poder de la luz de Jesús, que cuando el poder de su luz le da a su palabra y tú lees su palabra te muestra a ti lo que está haciendo bien, lo que no está haciendo bien. Entonces, cuando un creyente peca, el pecado encegueza su corazón y piensa que nadie se va a enterar. Pero ¿qué puede hacer un creyente si por alguna razón descubre a un hermano, a una hermana en pecado o con una falta? Y no estoy diciendo que nuestro deber es irnos detrás de los hermanos espiando. Eso también es pecado. Son cosas, estamos hablando de cosas que ocurren sin premeditarlas. Otra vez, repito que Jesús dijo que todo saldrá a la luz. Todo, el americano tiene un proverbio, ¿verdad? In due time. In due time. Todo es cuestión de tiempo. Y a su tiempo, si es usted que descubre a un hermano o a una hermana en una falta, ¿qué debes de hacer? Esa es la enseñanza de hoy. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar. ¿Qué debes de hacer? La intención o el propósito de la iglesia, o a lo menos de esta iglesia, la iglesia El Buen Pastor, nunca ha sido el propósito de ocultar el pecado de nadie. Lo que está ocurriendo es que la iglesia no lo sabe, pero es usted el que conoce los acontecimientos de esa persona. Ahora,
¿qué va a hacer usted con ese conocimiento? Si en verdad usted ama la palabra y quiere servirle al Señor según Él te enseña en su palabra, el Señor Jesús dice que si usted fue el testigo o el afectado, paso número 1 es que lo reprenda estando tú o él o ella a solas. Porque es usted el que sabe las cosas y la primera persona con quien debes de hablar es con la persona que cometió el pecado. Hablar directamente con esa persona. Acuérdense que ninguno de nosotros somos inmunes al pecado. Le puede pasar a cualquiera de nosotros. Nosotros no queremos pecar. Nuestra intención es servirle al Señor, amar al Señor, amar a nuestro prójimo y andar en la verdad. Todos tenemos el anhelo de hacer las cosas correctas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero como no somos perfectos y no hemos sido glorificados todavía, podemos fallar. Cuando usted falta o cuando usted falla, vamos a decirlo así, cuando usted falla, esto es una pregunta retórica para que nadie conteste, pero ¿qué le gustaría que ocurriera? Para que piensen en esa pregunta, par de segundos. Si usted falla, ¿qué le gustaría que ocurriera? Yo le voy a dar un par de opciones. Prefería que la persona que tiene conocimiento de tu falta comience a contárselo a todo el mundo en la iglesia, todo lo que ocurrió contigo. O prefiere que esa persona viniera directamente a usted y le dijera, hermano o hermana, yo le vi en tal situación y para mí como que eso no está correcto. Pero vengo porque el Señor le está dando la oportunidad para que la aproveche y esto no lo vuelva a hacer. Y yo le quiero decir a ustedes en esta noche, si alguna vez ustedes me ven a mí en una falla, alguna vez o algún día, en cualquier momento, que vengan y me lo digan. Si es verdad lo que ustedes me dicen, a mí no me puede estar malo, ni me va a estar malo. Le voy a dar las gracias, es más, le voy a pedir que oren por mí. Ahora, sí me voy a sentir mal si sé que usted comenzó a contárselo a todo el mundo, menos a mí. Yo prefiero que me lo diga porque nadie sabe cuando el Señor vuelve y yo no me quiero quedar atrás. No dejes que yo me pierda por una falta que yo haya cometido. Si eres mi hermano, si eres mi hermana, tú no me puedes hacer eso. Si en verdad eres mi hermano y mi hermana, dime, déjamelo saber y dame la oportunidad de arrepentirme porque yo no soy perfecto y yo haría lo mismo por ti. ¿O qué clase de hermano sería yo si lo veo cometer un error y prefiero dañarle su testimonio y en vez de ir a donde ti y dejarte saber de tu falta, yo sabiendo que tú no eres perfecto, pero que el Señor es fiel para perdonarte porque abogado en el cielo tiene a la diestra del Padre? ¿O qué clase de hermano sería yo que prefiero regar tu pecado por toda la congregación sin darte la oportunidad a que me explique qué fue lo que yo vi? Porque posiblemente es un error mío, porque a veces las cosas no son como parecen. Si yo soy esa clase de hermano, ahora soy yo el que estoy pecando. Soy yo el que estoy desobedeciendo porque no estoy haciendo las cosas de acuerdo a como Jesús me dice en Mateo 18, verso 15. No es ir a donde el pastor primero. Eso piensa todo el mundo. El pastor va a estar siempre. Pero la carga no debe de ser solo del pastor. Eso fue lo que pasó con Moisés. Que todo el santo día estaba lidiando con las quejas de todo el pueblo hasta que el suegro le dijo, tú tienes que buscar y compartir esta carga para que entonces el Señor continúe usándote y haciendo contigo lo que Él quiere hacer. Esa carga de lidiar con pecados, fíjate, el Señor aquí en su palabra, el Señor Jesús la está compartiendo con todos nosotros. No es que le deje todo al pastor. Entonces, tenemos que ir donde la persona y dejarle saber, oye, te vi en esta situación y quería dejarte saber que de acuerdo a la palabra del Señor, está fallando. Si el hermano o la hermana se arrepiente
el Señor es misericordioso y te perdonará. La palabra dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Asumiendo que la reacción del hermano o la hermana es positiva, entonces ya pasó, queda en el pasado. Después, a la semana o a las 2 semanas, si te encuentras con el hermano otra vez, le puedes preguntar cómo van las cosas, está en victoria. Es un follow-up, eso es lo que se llama un seguimiento, ¿verdad? Un seguimiento porque te interesa el bienestar espiritual de tu hermano o de tu hermana y nunca se lo comenta a nadie porque lograste el objetivo. Aleluya. Santiago capítulo 5, versos 19 y 20 dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravio, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Ahora, si el hermano o la hermana no se arrepiente, el Señor Jesús dice que busque a 1 o 2 más para que se resuelvan las cosas mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Como usted redarguyó al hermano o la hermana y la persona reaccionó en una forma negativa, el Señor dice, búscate a 1 o 2 más que te puedan acompañar. Y si esa persona, ese testigo o los 2 testigos son testigos de la situación que también fueron enterados de la falla del hermano o de la hermana, tú le puedes decir a esos testigos, yo hablé con el hermano o con la hermana, pero el hermano o la hermana se enojó conmigo y me dijo que eso no eran problemas míos. Entonces yo necesito que vayan conmigo para que el hermano sepa que no fui solo yo, que me enteré de lo que la persona hizo. Pero si no hubo testigos que vieron o que se enteraron igual que tú, la palabra dice que te busque a 1 o 2 que son espirituales, quiere decir maduros en la fe. No que busque al recién convertido, no que busquen al más chismoso de la iglesia, no que busquen a los que son de tu círculo, busquen a los que son espirituales, maduros en la fe. Le dejas saber lo que viste y que confrontaste al hermano o la hermana, pero no quiso admitir su falta. Entonces le dice a los testigos, necesito que vayas conmigo, que me acompañe como testigo de que fui a darle la oportunidad de que hiciera las cosas bien como Dios manda, que se arrepintiera y fuera restaurado. Yo quiero que ustedes sean testigos de lo que yo voy a decir y de lo que él o ella me va a responder. Ya esto viene siendo el segundo paso, dice Jesús. Entonces, tú y los testigos se reúnen con la persona y van donde la persona, tú, y le dice a la persona, vine con el hermano tal, con la hermana tal, para que me acompañaran en nuestra conversación. Ahora, viendo más personas, puede ser que la persona se arrepienta y digan, oren por mí. Pero si contigo en eso la persona no se arrepiente, tus testigos pueden dar testimonio de la conversación entera, palabra por palabra. Y si la persona dice que no es cierto, ahí es que usted toma el tercer paso, que es ir a la iglesia. Ahora, aquí la iglesia no significa todo el mundo en la iglesia. Significa el pastor y la junta de liderazgo de la iglesia. Ahí es que entonces el pastor cita a la persona, cita a ti, a tus testigos y a los líderes de la iglesia, hacen una reunión. Durante la reunión te pondrás de pies, dirás lo que viste. Como fuiste primero donde la persona, pero la persona no se quiso arrepentir, no quería restauración. Buscaste 2 testigos espirituales y maduros en la fe y ellos en ese instante también se pueden poner de pie y contar lo que ellos escucharon y vieron de parte tuya y de parte de la otra persona, sin quitarle nada ni añadirle nada a la conversación. Pero la iglesia ahora queda notificada. Acuérdense que estamos hablando del pastor y los líderes de la iglesia. Esta es la última oportunidad que este hermano o esta hermana tiene para arrepentirse y confesar que estaba avergonzado y por eso no lo confesó
no se arrepintió, pero que ahora se arrepiente, entonces la iglesia orará por tal persona y nos ganamos al hermano o la hermana. Ese hermano o hermana alcanzará misericordia y se le anima a la persona a que siga adelante en el Señor. Pero si tal persona contigo en eso no se arrepiente, estamos asumiendo que sí cometió el pecado contra ti o contra otra persona. Entonces el Señor Jesús dice que lo trate como si fuera incrédulo. Cuando eso pasa, que no pasa frecuentemente, algunos se quedan, otros se van a otra iglesia porque se rebelan. Y ahí es cuando se les revela a la congregación por qué tal hermano o tal hermana no está asistiendo a la iglesia Maná. Pero estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos mandó. Y quiero dejarles saber que la iglesia El Buen Pastor no está en el negocio de herir a nadie, no está en el negocio de excomunicar a nadie. La mayoría de las veces los asuntos se pueden resolver con éxito con solo el primer paso, manteniendo las cosas entre usted y la otra persona. Y de esta manera los pequeños a quienes se refiere Jesús se pueden discipular tiernamente y aprenderán a practicar o a participar en la comunidad de la iglesia de una manera saludable y significativa. El pastor siempre me ha enseñado a mí que nosotros hacemos las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, porque estamos en el negocio de restaurar vidas, como lo hacía Jesús. Acuérdense que si eres el ofendido, si eres el ofensor, y alguien te dice algo, si eres uno o el otro, de cualquier manera, las cosas hechas con humildad, con respeto, en el amor de Cristo, salen bien. Y el amor nos irrita y tampoco guarda rencor. Y así mantendremos una iglesia unida. Porque así es que fortalecemos la confianza de los hermanos en el Señor. Hay que perdonar, mis hermanos. Hay que perdonar. Simplemente porque ve una persona en falla no quiere decir que ya tú no le puedes hablar a esa persona, no te sientas al lado de esa persona, ¿no? Hay que perdonar. El perdón es la clave de nuestra salvación. Así de fácil es. El perdón es la clave de nuestra salvación. ¿Dónde estuviéramos nosotros si Jesús no hubiera pagado el precio para que nosotros fuéramos perdonados? Todavía en el tiempo de Jesús, porque todavía Jesús no había ido a la cruz, los discípulos no entendían esto. Por eso Pedro le hace esta pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No fue hasta 7 veces, no, hasta 7 veces. Y Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, pero 70 veces 7. Esta fue de parte de Pedro una oferta generosa. Porque yo creo que poco o si no nadie ofrecería perdonar a alguien 7 veces. Te voy a poner un ejemplo. Y voy a usar el hermano Ernesto. Imagínate que el hermano Ernesto tenga un negocio de venta. Él me ponga a mí como el mayordomo de su negocio, como el encargado de su negocio. Y al fin de la semana, el hermano Ernesto, como el dueño del negocio, viene a sacar cuenta, a ver cuánto se vendió, cuánto queda, a sacar inventario, ¿verdad? Pero se da de cuenta de que falta, de que yo le robé, pero él me perdona. La segunda semana viene el dueño del negocio otra vez, el hermano Ernesto, y se da de cuenta que otra vez pequé contra él, le robé, pero él me perdona. La tercera semana viene el hermano Ernesto a sacar cuenta otra vez, y otra vez le robé, pero él me perdona. La cuarta semana viene otra vez a sacar cuenta, y otra vez le robé, pero él me perdona. La quinta vez, él viene, ¿verdad? La quinta semana, se da cuenta que le robé, pero él me perdona. Semana número 6, otra vez lo mismo, pero él me perdona. Semana número 7, otra vez, pero él me perdona. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer eso? ¿Verdad que nadie alza la mano?
perdonar a una persona cada vez que les roba o peca contra ti? ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Si eres honesto, yo creo que aquí nadie puede alzar la mano, ni yo mismo. Tiene que haber una intervención supernatural. Pero se pueden dar de cuenta de lo que Pedro ofrece aquí hasta 7 veces es generoso, ¿verdad que sí? Cuando yo lo pongo de ese ejemplo, ¿verdad? Que el hermano me perdonó 7 semanas corridas, robándole 7 veces, contigo en eso me perdonó. ¿Ve que la oferta de Pedro es generosa? 7 veces. La pregunta era un seguimiento a la enseñanza de Jesús que él acababa de dar a través de la corrección y la reconciliación, ¿verdad? De enseñar a través de cómo tratar con los que pecan en la iglesia. Entonces Jesús termina de dar esa enseñanza y Pedro se pone a pensar y dice, espérate, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces. Lo que Pedro está preguntando es si 7 veces es suficiente o no. Muchos dirían, ¿verdad? En el mundo la gente dice, bueno, si me lo hizo una vez, me lo va a seguir haciendo, así que no lo puedo perdonar. El proverbio más que nosotros conocemos, ¿verdad? En los latinos es, lo perdono pero no lo olvido. Pero de cualquier cosa, estamos hablando no solamente, yo di el ejemplo de robar, pero de cualquier pecado. Alguien que te haya calumniado, alguien que dijo una mentira de ti, alguien que te insultó. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero el tema es cuántas veces lo perdonaría. Porque la oferta de Pedro superaba en generosidad de acuerdo a la ley que ellos tenían de solo perdonar 3 veces. Esa era la ley establecida por los fariseos y eso era lo que ellos habían aprendido. Que después de 3 veces ya tú no tienes que perdonar a esa persona. Entonces la oferta de Pedro superaba en generosidad. Pero ahora viene Jesús y hace una oferta aún más generosa que la de Pedro y le dice que perdone hasta 70 veces 7. Esa expresión es para que entendamos que si estamos dispuestos a perdonar 70 veces 7 o 490 veces a una persona, pues sigue perdonando a la persona porque como quiera se te va a perder la cuenta. Porque si Jesús le dice a Pedro que 7 veces es suficiente, ¿qué va a hacer Pedro? Él va a tomar nota, ¿verdad? Ya va 1, ya va 2, ya va 3, ya va 4. Y cuando llega a 7 le dice, esta es la última, la próxima me la paga. Por eso Jesús no le dice que sí, que es suficiente. Jesús le dice que hasta 70 veces 7. Porque Jesús quería mostrarnos un perdón que no es de este mundo. Jesús quería mostrarnos un perdón que no tiene fin. Él quería mostrarnos un perdón que solo el que haya nacido de nuevo puede ejercer. Porque siendo engendrado ahora por el Espíritu Santo, para poder uno seguir perdonando a una persona, no 70 veces 7, tienes que, sino más que eso, tiene que haber nacido de nuevo. Y cuando naces de nuevo, te convierte en morada del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que te capacita a perdonar, a perdonar, a perdonar y a perdonar a una persona cuantas veces sea necesaria. Entonces, ¿por qué necesitamos perdonar? Porque nadie es perfecto y siempre van a cometer errores. Igual que usted y yo siempre vamos a cometer errores y vamos a necesitar ser perdonados todo el tiempo que pequemos contra un hermano o cualquier persona. Jesús se hizo pecado aunque nunca pecó para pagar el precio por nosotros una sola vez. Y Jesús es perfecto, pero nosotros no. Así que mientras estás aquí en la tierra, aprende a perdonar, que entre más lo hagas, al fin y al cabo se convierte en un hábito bueno. ¿Qué es un hábito? Es algo que tú haces constantemente, frecuentemente, sin pensarlo, inconscientemente. Comienza a perdonar y a perdonar y a perdonar para que se convierta en un hábito que inconscientemente ya tú lo vas a hacer sin sacar cuenta. Si el perdón de nuestro Padre Celestial no tiene límite, entonces, ¿quiénes somos nosotros para ponerle límite al perdón? El problema viene siendo cuando uno no quiere perdonar. Una persona que no quiere perdonar automáticamente está contra la voluntad de Dios.
está pecando. El Señor nos dice, si tú no sabes tratar al que peca contra ti, con paciencia y con misericordia, según yo he sido y he tratado contigo, Él dice que tú eres un siervo malvado. El capítulo 18 de Mateo, del 23 en adelante, verso 23 en adelante, habla de un rey. Yo no tengo tiempo para darte la historia completa. Pero el Señor dice que si tú no sabes perdonar, como tú has sido perdonado, que tú eres un siervo malvado. O sea, tú puedes decir, yo soy un cristiano. Pero si no sabes perdonar, no hay espacio para ti en el reino de Dios, pues más crea que está dentro del reino ya. Jesús lo dijo. ¿Cuántas veces tú le has dicho a una persona que lo perdona, pero por dentro dice, pero me la debe? Es porque en verdad no lo has perdonado y todavía está llevando la cuenta. Por eso Jesús le dice a Pedro este número 70 veces 7. Porque el que no perdona se queda atrapado en el pasado y tú no puedes ver las cosas lindas y buenas y grandes que el Señor tiene delante de ti mirando los asuntos que dejaste atrás en el pasado. La falta de no perdonar muestra egoísmo de su parte. Es mostrar una actitud rebelde y conlleva graves consecuencias espirituales. Pero gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros y que nos da misericordia nueva cada día. Por eso yo me esfuerzo en entender a Dios. Yo me esfuerzo en conocerlo cada día más. Por eso yo lo alabo, porque solo Él pudo restaurarme y sacarme de aquella vida putificada que yo vivía. Solo Dios pudo sacarme del pozo de la desesperación. Solo Dios pudo sacarme del lodo cenagoso. Porque Dios se deleita en bendecirme, porque Él puso mis pies sobre la roca. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero Dios se deleita en bendecirte. Dios se deleita en bendecir a aquellos que lo quieren conocer, a aquellos que lo quieren comprender, a aquellos que lo quieren buscar, a esos que se esmeran en vivir de acuerdo a como Dios ha establecido cómo se debe de vivir en su reino extendido aquí en la tierra. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 9, verso 24. Este es Dios hablando. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho, porque eres el rey, y justicia, pues es lo que a mí me agrada, dice Dios. Ahora, si lo quiere entender en el Nuevo Testamento, Hebreos 11:6. Pero es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan diligentemente. Cualquier creyente tiene que entender, especialmente los hijos de Dios, que tú también fuiste perdonado. Si no hubiera sido por Jesús en la cruz del Calvario, si no hubiera Cristo derramado su sangre como pago por nuestras deudas, ¿dónde estuviéramos nosotros? Nosotros tenemos que mostrar paciencia, tenemos que mostrar misericordia con los demás. Sean hermanos en la fe o personas perdidas en el mundo, no importa, porque cuando Dios estuvo misericordia de ti, tú también estabas perdido en el mundo. Cuando Dios tuvo misericordia de mí, yo también estaba perdido en el mundo. Dios dice, ¿no te acuerdas de la misericordia que te mostré cuando entraste por esa puerta por la primera vez? ¿No te acuerdas de la misericordia que te mostré cuando me pidiste por tus hijos? ¿No te acuerdas de la misericordia que te mostré cuando estaba enfermo, cuando estaba enferma? ¿No te acuerdas de la misericordia que te mostré cuando estaba arrastrado en la calle? ¿Cómo te atreves a pensar que eres mejor que aquel que se sienta a tu lado o que aquel que está en el mundo? Muchos dicen, yo tengo tiempo, mañana voy a la iglesia, mañana me entrego al Señor, mañana le sirvo al Señor, y deciden que tenían tiempo. Pero a muchos el tiempo se les acaba, porque uno nunca sabe cuándo llega el día en que ya no estamos aquí en la tierra, porque la muerte no hace acepción de personas y tampoco de edad.
tenemos que estar preparados y saber perdonar de la misma forma que Dios nos ha perdonado a nosotros. Jesús dice que si negamos el perdón a otros, que sufriremos el mismo castigo que uno que está en pecado. Sufriremos el mismo castigo. Y tú puedes decir, yo soy un cristiano, pero aún sintiéndote que eres un cristiano, si no sabes perdonar, estás todavía en pecado. Yo no lo dije otra vez, lo dijo Jesús en su palabra. Mateos capítulo 6, verso 14. Jesús dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdona a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Quiere decir que sigues en pecado. Ya voy a terminar. Dios quiere que nos comportemos en comunión aquí en la tierra, en su reino extendido, especialmente en la iglesia. Dios quiere que vivamos de acuerdo a los principios de su reino, practicando la voluntad de Dios, ejerciendo su propósito, sus intenciones, para producir una cultura con sus valores, con sus morales, en un modo de vida que refleje los deseos de Jesús como el Rey de Reyes se merece. Dios quiere que aprendamos a perdonar a nuestros hermanos cuantas veces sea necesaria de perdonarlos, sean hermanos en la fe o no. Y si alguien viola estos principios del reino de Dios, Dios quiere que resistamos la tentación de entrar en conflictos. Si tú has sido el ofendido, aprende a perdonar según has sido perdonado. Si eres el ofensor, aprende a pedir perdón, porque nuestro Dios es misericordioso. Acuérdate que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Entonces, si podemos vivir de acuerdo a estos principios, esto aumentará la eficacia de la iglesia, permitiendo a la iglesia atraer más personas que han de ser añadidas al reino de Dios diariamente. Hermanos, tenemos que dar por gracia lo que recibimos por gracia. Y la primera cosa que nosotros recibimos fue el perdón. Que Dios los bendiga en esta noche. Nuestro pastor con ustedes. Alabado sea el Señor. Qué bueno es ser parte de la iglesia de Jesucristo, porque en ella existe una ética, una conducta, pero también el modo de cómo mantener esa conducta, esa ética, y le provee a la iglesia el método, la forma. Ayúdenos el Señor a poder comprender que debemos de tener cierta disposición para ayudar al hermano. Diríamos, indispensable que nos interesemos en cómo puedo ayudar a mi hermano, no a destruir a mi hermano. Es cómo puedo ayudarlo. Y es posible que utilicemos el método que el Señor dio. Si sabes que hay un hermano que ha cometido, primero, si te ha ofendido, si te ha faltado, ir donde él secretamente. Si el hermano pues se justifica a sí mismo y no quiere admitir que ha cometido la falta, entonces tú busca quien te acompañe, porque la Biblia dice que en boca de 2 testigos
es que es válido el testimonio. Pero aún así, puede que la persona no quiera admitir, no quiera reconocer. Entonces sí, hay que hablar con los líderes. Hay que hacerles saber a los líderes que hay una situación, que hay una crisis, porque cuando entre dos personas en la iglesia no existe la relación de vida, la iglesia total, la iglesia en general sufre, padece. Pero el Señor nos ha provisto el método. No es fácil. No es fácil. Pedro le dijo al Señor: oye, Señor, hay alguien que me está aguijonando. Y yo quiero saber cuántas veces lo voy a perdonar. ¿Hasta dónde va a ser el límite para entonces yo actuar? Porque los egipcios, los griegos y otros más, lo que hacían era que le ponían una piedra al cuello. Le perdonaban 3 veces, pero después de la tercera, una piedra al cuello y para el río, para el lago, que se hundiera. Pedro fue un poquito más generoso y dijo: ¿qué tú crees? Lo perdono 7 veces. Parece que él creía que el Señor le iba a decir: eso es. Pero le dijo 70 veces 7. Tanto el 70 como el 7 son números de perfección. Son indefinidos. Le quiso decir: mientras viva tu hermano, sigue perdonándolo. Sigue perdonándolo. Qué bueno es conocer la verdad, la palabra que nos ayuda. Hemos recibido información, ¿verdad?, de personas que nos han escuchado y están interesados en que los presentemos al Señor. Y desde Cuba, hermanos, recuerde, cuando usted tenga tiempo, ore. Por muchos de estos países, para el creyente se le hace fuerte. Son perseguidos y maltratados. Y hay que orar por ellos y por su familia. De Oklahoma, Ramiro Moreno quiere que su familia sea salva. Qué bueno. Amén. Cuando hay esa disposición. De Argentina, Verónica López quiere y necesita salud. De Perú, Silvia Batista por fortaleza. México, Pedro Hernández tiene una petición especial. Desde Ecuador, desde Ecuador, Martina Rivera. Fíjense ustedes, ella quiere que oremos por los pastores. La situación es que en algunos de los países el líder sea pastor oficialmente instalado o sea un líder que haya estado reuniendo
hermanos o personas y enseñándoles son muy fuertemente perseguidos, como dije, y maltratados. En Cuba, Silvia Duarte, ella quiere ser salva. Ella quiere conocer la verdad y la verdad te la ha libertado. En México, Soledad García también siente carga por sus hijos y nos pide la oración. En Puerto Rico, Madeline de León, ella quiere reconciliarse con el Señor. Posiblemente circunstancias, situaciones le hicieron alejarse y a veces ese alejamiento el maligno lo quiere usar y afectar, pero cuando la palabra llega y el Espíritu Santo se manifiesta, viene un reconocimiento y se acude al Señor. Así es que Naén Pibios pide oración por su ministerio. Carlos Rosero Palacios por su salud. El domingo Dios bendijo a más de 7,000, casi 8,000 personas a través del culto, a través de lo que hicimos. ¿Sabe que hemos podido extender el ministerio de la oración? Y todos los lunes, aproximadamente sobre más de 400 personas se han estado conectando y han estado recibiendo. Y el Señor ha estado ministrándoles de una manera poderosa y grande. Vamos a orar y después de la oración, manténganse unos minutos porque tengo un anuncio, 2 anuncios que darle, que quiero porque es para ustedes, es para la iglesia, por eso voy a orar primero y una vez nos despidamos de las comunicaciones, quiero presentarle los anuncios a ustedes. Señor, te damos gracias en esta hora por este privilegio tan grande de tener tu palabra, de poderla estudiar, Señor, y a través de ella conocer, saber, oh Dios mío, oh, lo que tú quieres que tu iglesia sepa y cómo se conduzca, Señor, cómo actúe, cómo, Señor, vivamos para que así el mundo vea la gran diferencia de un pueblo que en medio de una condición en que se encuentra la humanidad, pero hay un pueblo que teme, hay un pueblo que te busca, hay un pueblo que te sirve, hay un pueblo que se sacrifica y vive, y el Espíritu Santo y la palabra nos sostienen. Te presento cada uno de los que nos ha llamado y comunicado y hecho saber. Señor, unos tienen peticiones, son por sus familiares. Qué bueno, Señor, porque tú escuchas, porque tú respondes, porque tú haces la obra. Hay quienes en este momento reciben a Cristo como Salvador personal y en este acto, Señor, la salvación les es provista. Son perdonados sus pecados y el Espíritu Santo produce en ellos una nueva criatura. Oh Señor, y son añadidos a tu reino. Permíteles sentir ahora, en este momento,
Oh Dios, esa bendición, esa manifestación del Espíritu Santo, obrando, produciendo, haciendo, Señor, esa obra maravillosa. Padre, te presentamos los que piden por sus hijos y demás familiares. En tu nombre es que podemos lograr tanto la salvación como la sanidad, como la respuesta a las peticiones. En tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.